Empiezo a grabar porque por los compañeros. Ájale, habló muy fuerte. Bueno, nada más voy a empezar a grabar, chicos, ya para los chicos que no están presentes, para que puedan consultar su clase después. Y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicas, nos quedamos justamente en la parte del sistema circulatorio y abordábamos los principales puntos arteriales. E incluso estábamos viendo y mencionando aquellos puntos de nuestro sistema cardiovascular en los cuales es más sensible o es más fácil palpar el pulso de una persona. Y hablábamos, por ejemplo, del pulso carótido que se encuentra en el cuello, hablábamos, por ejemplo, del pulso braquial que se encuentra en este punto de nuestro bracito, hablábamos del pulso radial que se encuentra en este punto de acá. Meramente son los pulsos o lugares en los cuales es más palpable esta dilatación que se causa en los vasos sanguíneos por el bombeo de sangre como consecuencia del trabajo que realiza nuestro ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ya les había comentado yo dentro de las clases pasadas, que al contraerse este mismo, es el que ejerce el trabajo de bombeo a nuestro sistema cardiovascular, principalmente a nuestra área arterial o a todas las arterias, que son las que se encargan de llevar la sangre a todos nuestros tejidos para realizar la perfusión. Este bombeo va generando un avance, una ondita en las arterias, ¿ok? Y es lo que llegamos a conocer como pulso. Y también les mencionaba que al ser el pulso una consecuencia como tal de la contracción que genera el corazón, podríamos tener como conclusión que cuando no dejamos o cuando dejamos de percibir el pulso o no tenemos pulso, nos quiere decir que el paciente como tal dejó de tener un trabajo cardíaco adecuado, ¿ok? Y va meramente ligado con las arterias. Hablamos de los principales puntos arteriales y de hecho les dejé un pequeño esquema ligado a este dibujo, ¿se acuerdan? ¿Estoy en lo correcto? Ok, excelente. Entonces vámonos con la diapositiva que continúa. Hablemos ahora, ya que hablamos de las arterias, hablemos de los capilares. Y es que yo les mencionaba en las clases anteriores que las arterias se van a ir ramificando. ¿Ok? Las arterias se ramifican. Estos vasos sanguíneos en los cuales se va dividiendo las arterias, ahora se van a conocer como arteriolas, o sea que son conductos más pequeños que van ramificándose a partir de las arterias y repito, reciben el nombre de arteriolas. Estas arteriolas, que aquí de hecho aquí está en el esquema muy explicado, a su misma vez se van ramificando hasta que llega un momento en que se vuelven muy pequeños, o se hace que se vuelven vasos capilares. Estos vasos capilares se van a encargar como tal de hacer la perfusión con las células, o se hace de irrigar con sangre las células para entregarles las cantidades suficientes de oxígeno, glucosa y nutrientes. ¿Ok? Y a su misma vez, las células le van a entregar sus productos de desecho. ¿Cuáles van a ser los productos de desecho que van a estar presentes o que van a pasar al torrente sanguíneo? De forma predominante, el dióxido de carbono. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, gracias, Paula. Ok, Giomara. ¿Es Giomara o Xiomara? Es Xiomara, profe. Xiomara. Ok. Bien. Ok, Paola, Lady, Alejandra, no hay duda de ninguna. Ok. Y aquí en nuestro pequeño dibujito nos está manifestando cómo los capilares interactúan directamente con las células de los órganos o tejidos. Una vez que se lleva a cabo la perfusión, estos capilares empiezan a llenarse entonces ahora de sangre desoxigenada, pero que viene cargada en su mayoría de dióxido de carbono. Entonces, estos vasos capilares empiezan a hacer su recorrido de vuelta al corazón y empiezan por pasar a los vasos conocidos como vénulas, que son ramificaciones de las venas. Posteriormente se hacen más grandes o tienen mayor calibre y pasan a ser venas. Y este como tal es el trabajo un poco más minucioso, más explicado, más específico que se realiza en la perfusión a nivel celular.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Ok, no hay dudas. Excelente. Paola, ok, muy bien. Ok, excelente. Creo que no va habiendo dudas, ¿verdad? Bien. Ahora, después de que se pasa por los capilares, bueno, me faltó de esta diapositiva. Dice que los capilares van a unir las arteriolas con las vénulas y permiten el contacto entre sangre y las células, que es algo que ya les había explicado, pero para no dejar sin leer esa diapositiva, ¿verdad? Y luego nos dice, las venas. Las venas van a ser esos conductos que van de regreso hacia el corazón, o sea que conducen la sangre de regreso a nuestro músculo miocárdico. Esta sangre ya viene escasa de oxígeno. Dice que la vena cava superior lleva sangre que regresa de la cabeza, o sea, de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior es la vena que traslada la sangre que viene del punto inferior de nuestro cuerpo. Principalmente si hablamos de la parte superior, hablamos de la cabeza, cuellos, hombros, extremidades. Y si hablemos de la parte inferior, hablaremos de la sangre que viene del abdomen, de la pelvis, e incluso también las extremidades inferiores. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien va teniendo alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Bienvenida, Dana. Gracias, profe. Perdón, Ahora, llegué tarde. no te preocupes. Ahora, hablemos del vaso como tal. Dice que el vaso va a ser un órgano, ¿ok? Sólido, que tiene incluso hasta una consistencia esponjosa, dirían por ahí, que se encuentra localizado bajo la caja torácica en un punto lateral en nuestro lado o hemisferio izquierdo, ¿ok? Este vaso tiene un trabajo principal que es estar filtrando constantemente en nuestro cuerpo de algunas bacterias o algunas toxinas que pudiesen manifestarse. Incluso el vaso tiene mucha participación con otro sistema que también tiene un trabajo muy, muy subestimado en nuestro cuerpo, muy importante, pero muy subestimado, que es el sistema linfático. ¿Ok? Porque el sistema linfático, nada más para irles adelantando, aunque más adelante vamos a hablar de él, les adelanto que el sistema linfático es un sistema de nuestro organismo auxiliar al sistema cardiovascular y el sistema linfático también transporta un líquido llamado linfa que también viene cargado con oxígeno, glucosa y nutrientes. Sin embargo, ¿de dónde se aborda esta linfa o de dónde se aborda esta sustancia? A partir de la cantidad volémica que puede llegar a quedar en los espacios intersequiales, o sea, en los espacios que van quedando entre las células, o sea que la volemia que se va quedando a partir de los espacios intracelulares, ¿ok? Que se puede retener ahí por trabajo de perfusión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el vaso va a ser un punto incluso de unión entre estos dos sistemas para hacer filtración. El sistema linfático principalmente transporta, les decía yo, linfa, que también tiene una carga considerable de glóbulos blancos, que es parte esencial y fundamental de nuestro sistema inmune. Entonces, por eso es que al interactuar el torrente sanguíneo con el sistema linfático meramente por el órgano vaso, se puede hacer alguna filtración y combatir algunos problemas infecciosos, toxicológicos, bacterianos que se pudiesen presentar cuando no tienen mayor alteración y mayor problema con nuestro organismo. Dice, el vaso, además de filtrar sangre, particularmente es susceptible a lesiones por trauma contundente. En pocas palabras, es muy frágil el vaso, ¿ok? Y una lesión en el vaso nos puede llevar a problemas de sangrado interno. Es mucha la cantidad volémica, hablando de sangre, que llega a secuestrar el vaso. Por eso se dice que una lesión en este mismo puede llevarte a una hemorragia interna y a cuestiones hipovolémicas severas. ¿Ok? Que incluso te pueden llegar a ocasionar la muerte, hipovolemias severas que te pueden llevar a un choque hipovolémico. ¿Ok? Y me da mucha risa porque, no el vaso, sino que hay una película, se llama Ambulancia, una película que salió como 3, 4 años, si mal no recuerdo, en la que la trama, la verdad, no está muy buena, pero me da mucha risa porque hay una escena donde se supone que se avienta de una cirugía de vaso arriba de una ambulancia, con unas tijeras de trauma y con una pinza de cabello, que sí está muy, muy fuera de lo normal, ¿no? Sí está muy alucinado eso.
Pero bueno, lo único que es rescatable es que mencionan que justamente una hemorragia en el vaso, pues puede llevarte a problemas mortales en cuestión incluso de segundos. Entonces, si pueden veanla, la verdad no es como que tampoco la recomiende, pero ahí se menciona un poco sobre el vaso por la trama que le van dando a una persona que va en una ambulancia y le hacen una cirugía bien sacada de otra realidad. ¿Hasta ahí alguien va teniendo alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con nuestro órgano vaso? ¿No? ¿Todo bien? Bienvenidos a los que se van incluyendo, chicos. Tomen asiento ya, Barry. Ok, ahora, la sangre tiene una composición. Nuestra sangre principalmente va a tener cuatro componentes y estos cuatro componentes tienen funciones específicas dentro del torrente sanguíneo. La primera de todos, no se preocupe, Flor, lo bueno es que ya está aquí. El primer componente de todos, el plasma. El plasma, señoritas y caballeros, es el que le da la consistencia a nuestra sangre o la que le da la consistencia a nuestra sangre. Entonces, el plasma o la plasma es la parte volémica, la que le da como las propiedades líquidas a nuestra sangre, ¿ok? Tal cual estas propiedades como líquidas plasmáticas, ¿ok? Y ese es nuestro primer elemento de la sangre. El plasma, que repito, le da meramente la estructura y o la principal consistencia a nuestra sangre. Ay, permítanme un segundo, chicos. Bueno, ahorita contesto, es que me están preguntando sobre la clase grabada. Chicos, meramente las clases grabadas, no las subo yo, las suben los compañeros de control escolar. Quizás hoy, bueno, se les pasó alguna situación, no tuvieron alguna condición externa, pero voy a estar pues, tratando meramente de verificar la forma de compartirles sus clases grabadas. ¿Va que va? Digo, porque por ahí igual me preguntaron, pero voy a estarle dando seguimiento a ese asunto. ¿Va que va, chicos? Porque me preguntaron por ahí, entonces voy a estar dándole seguimiento ahí para poderles compartir sus clases grabadas. ¿Va que va? Y siguiente. El plasma entonces es el que le da la estructura acuosa y meramente el que le da esta como consistencia líquida a nuestra sangre. Luego vámonos con los glóbulos rojos. Ahí me atoré. Los glóbulos rojos van a ser estas células sanguíneas que se generan principalmente en la médula ósea y tienen la función número uno de darle color a nuestra sangre. Es la encargada, la culpable de que nuestra sangre sea rojita. Y también los eritrocitos, vamos a llamarles que son como nuestros burritos de carga. ¿Y cómo que burritos de carga? Ah, bueno, pues nuestra sangre, les decía yo que transporta nutrientes, transporta sustancias, oxígeno, glucosa. ¿Y quiénes van a ser nuestros burritos de carga en la sangre? Pues los glóbulos rojos. Van a ser los que van a tener esta tarea de estar transportando estos elementos para llevar a cabo la perfusión. Y cuando la sangre va de regreso al corazón, son los encargados de estar transportando los desechos, o sea, el dióxido de carbono. Entonces nuestros glóbulos rojos van a ser nuestros burritos de carga dentro de nuestra sangre. Luego tenemos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos andan ahí por la sangre cuidándonos, son parte de nuestro sistema inmune y ayudan a combatir diferentes problemas o diferentes infecciones, diferentes cuestiones patológicas. Y repito, forma parte de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Y por último, tenemos las plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de hacer hemostasia. ¿Alguien sabe qué es la hemostasia? ¿Algún Es la valiente? coagulación, profe. Exactamente, Iván. La hemostasia se le considera la coagulación o el proceso mediante el cual la sangre se coagula, ¿ok? Las plaquetas son las encargadas de esto. Cuando detectan una fuga de sangre en alguna estructura por la ruptura de algunas paredes, estas plaquetas son como ladrillitos
que se empiezan a hacer mueganito, se empiezan a unir entre sí, ¿ok? En el punto de ruptura. Esto genera que se haga una homeostasis, perdón, una homeostasis, una hemostasia, y la hemostasia es la coagulación que hace que la sangre pues ya no siga fugándose por el punto donde se dio la pared rota, ¿no? Entonces las plaquetas son las encargadas de generar la hemostasia, que hablando ya meramente de procesos de epitalización, bueno, primero va a haber una hemostasia, después va a haber una inflamación, posteriormente hay una regranulación, o sea, un proceso como de nuevo, de generación de nuevos tejidos, y por último una remodelación en el punto dañado, ¿ok? Que es el proceso de epitalización y cicatrización que sufrimos en cualquier punto donde hay una descontinuidad a nuestros tejidos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Alguna sugerencia? ¿Todo bien? Excelente. Luego, después de que tenemos la parte de los elementos de la sangre, podemos meternos ahora sí al tema fisiológico de nuestra circulación. ¿Alguien sería tan amable, sería tan bueno y considerado de ayudarme con esa diapositiva, por favor? Adelante, Iván, y después. El sistema circulatorio, fisiología. Presión sanguínea, la presión que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias. La sístole ocurre cuando el ventrículo izquierdo se contrae. La diástole ocurre cuando el ventrículo izquierdo se relaja. Lecturas de presión sanguínea sistólica, punto alto de la onda, presión sanguínea diastólica, punto bajo de la onda. Ok, y esto me parece que también ya se los había comentado, o ya se los había platicado. ¿Dónde está mi plumón de dibujitos? Cuando nuestro corazón hace el bombeo de sangre, se lleva a cabo el trabajo de sístole y diástole. Dejen dibujo aquí mi corazón. Bueno, con mucha imaginación va a ser un corazón, ¿ok? Que aproximadamente está así mi chile morrón, ¿ok? Excepto mi ex, porque mi ex no tenía. Pero todo lo demás tenemos un corazón aproximadamente así. Este corazón tiene aurículas en la parte superior y ventrículos en la parte inferior, ¿ok? Y este corazón trabaja bajo un mecanismo de bombeo. Y les decía yo que dentro del circuito eléctrico del corazón, primero un impulso eléctrico que se genera en el nódulo sinoauricular genera una contracción en la parte superior y posteriormente una contracción en la parte inferior según fuera avanzando el estímulo eléctrico, ¿no? Una vez que llegaba a las de His, generaba esta contracción en la parte ventricular. Este ventrículo, para ser más exacto, el ventrículo izquierdo, este que está aquí, este señor que está aquí, es el que se encarga de bombear sangre a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Es el que cada que se contrae, manda sangre a todo nuestro hermoso, bello y sensual cuerpecito. Entonces, ahí va relacionado los términos sístole y diástole. La sístole y la diástole es la presión como tal con la que se empuja la sangre a las paredes arteriales. Y vamos a entenderlo así. Cuando el corazón se contrae, obviamente se está ejerciendo más fuerza sobre las arterias porque se está bombeando. El ventrículo se contrajo y eso hizo que la sangre saliera con cierta fuerza, ¿no? Entonces, cuando el ventrículo se contrae, es el punto máximo de presión que se ejerce sobre las arterias, porque es cuando está bombeando la sangre a las arterias. Entonces, durante la contracción, se da la llamada sístole, el punto máximo de presión que existe en los vasos arteriales. ¿Ok? Y cuando el ventrículo se relaja, entre cada latido se da el punto más bajo de presión. Este punto más bajo de presión que existe sobre el torrente sanguíneo, para ser más específico en las arterias, va a ser la conocida diástole. Entonces el ventrículo, hablando más exactamente el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, causa sístole, y cuando se relaja, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Alguna duda hasta ahí? Y dice,
Las lecturas de presión sanguínea se van a identificar como la presión sistólica, el máximo punto de onda o la máxima presión que está teniendo nuestro sistema cardiovascular, y la presión sanguínea diastólica, el punto bajo de la onda. Y hay unos parámetros y signos vitales que parten de esto, ¿ok? Que es la llamada presión de pulso y también la PAM. ¿Han escuchado de la presión de pulso y la PAM? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál es la presión de pulso, Paula? Bueno, yo solo sobre la PAM, presión arterial media. Ah, ok. ¿Para qué es la PAM, Paula? Se mide por medio del monitor, ¿no? Para ver la presión en general. Creo que si no mal recuerdo, lo normal es como de 60 o 70 a 100. ¿Ok? Tus parámetros están bien, Pau. Los parámetros normales de la PAM o presión arterial media van de 70 a 100 y es un parámetro o una medida media entre las tensiones arteriales para determinar cuál es la presión promedio con la cual está viajando la sangre. Esta PAM debe ir de los 70 a 90, ¿ok? Si llega a salir de sus parámetros, nos pudiese estar hablando de un posible estado de colapso cardiovascular o también un estado de choque. Y si quieren sacarla sin monitor, es muy fácil sacarla. Lo único que tienen que hacer es sumar una sístole más dos diástoles y el resultado lo dividen entre 3. ¿Ok? Si quieren sacar su PAM con una fórmula, repito, una sístole más dos diástoles y el resultado lo van a dividir entre 3. Por ejemplo, un paciente que tenga 120 sobre 80, sumamos una sístole que es 120, dos diástoles que es 80. El resultado va a ser aproximadamente, si mis matemáticas no me fallan, son 280, y ese resultado al dividirlo entre 3 nos va a dar como 93.3, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces, una sístole más dos diástoles, 120 más 80 más 80, el resultado lo divido entre 3 y el resultado es mi presión arterial media. ¿Alguna duda hasta ahí? Y repito, cuando sale de esos parámetros nos puede hablar de algún fallo o algo que está pasando dentro del estado cardiovascular del paciente. En algunos casos suele ser hasta indicativo de un estado de choque. Y la otra es la presión de pulso o también conocida como presión diferencial. ¿Y qué diablos es la presión de pulso? No es nada más que la diferencia que hay entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Por ejemplo, Pau, si yo tengo una presión arterial en este momento de 120 sobre 80, ¿cuál es la diferencia entre mi sistólica y distólica? 60, No, pero espérame, 40. ok, 40. No se preocupen, todos los enfermeros por ley somos malos en matemáticas. Entonces, la Ay, presión arterial, no, no se preocupe, no pasa nada. A mí también me confundo. Entonces, la presión de pulso normalmente va en un parámetro de 25 a 50 milímetros de mercurio, ¿ok? La presión de pulso tiene que ir de 25 a 50 milímetros de mercurio, que son las medidas estándar. Entonces, si yo tuviera 120 sobre 80, podríamos decir que mi presión de pulso fuera 40, entonces sigue estando dentro de los parámetros normales. Y les voy a poner un ejemplo para qué nos sirve la presión de pulso. Tengamos un paciente que tiene 150 sobre 100 y otro paciente que tiene 140 sobre 80. Ambos pacientes tienen hipertensión. Este tiene 150 sobre 100 y este 140 sobre 80, pero vamos a analizar su presión de pulso. En este de 150 sobre 100, la presión de pulso sigue siendo 50, o sea que está dentro de los parámetros, ¿ok? Y en la de acá, en la de 140 sobre 80, mi presión de pulso ahora sí está siendo de 60. Entonces ya está saliendo de mis parámetros. ¿Qué quiere decir esto? En este paciente que tiene una elevación de la presión de pulso, está teniendo una elevación de tensión arterial solamente cuando hay un trabajo de contracción en la parte del ventrículo. Eso nos está refiriendo a que se está bombeando con más fuerza de lo normal la sangre. Entonces, ¿quién sería el responsable del aumento en la tensión arterial? Si la sangre se está bombeando más fuerte,
¿quién es el que está haciendo un trabajo más tónico? No se amontonen, uno por uno. ¿Sí me entendieron o repito la pregunta? No, yo no lo Adelante. entendí, profe. Ok, repito. Tenemos dos pacientes con hipertensión, este de 140/80 y este de 150/100. Ahora, recuerden, la presión arterial sistólica, la que está más alta, es la que se genera cuando el corazón bombea y la presión diastólica es la que se mantiene cuando el corazón se relaja, o sea, el punto mínimo de presión. Si aquí estamos teniendo una elevación solamente de la tensión arterial sistólica, quiere decir que la sangre tiene mayor presión cuando el ventrículo se contrae. En pocas palabras, solamente está aumentando la presión cuando el corazón hace un trabajo de contracción o bombeo. Entonces, ¿quién es el que está haciendo que la presión suba porque está trabajando más fuerte? Pues el corazón. El corazón es el culpable de que esté elevando la presión porque quizá tiene un trabajo más tónico, más fuerte, que está ejerciendo que en cada latido la presión sistólica se dispare. Pero cuando el corazón se relaja, la tensión arterial se mantiene en su punto normal. ¿Sí me explico? Ya me expliqué ahora sí. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que está haciendo que se eleve? Ah, no, está al revés. En este paciente, ¿qué es lo que está haciendo que se eleve la tensión arterial? El corazón, ¿ok? Porque solamente hay una elevación en la parte de la tensión arterial sistólica y nos está diciendo que nuestra presión de pulso está saliendo fuera de lo normal. Entonces, el que está teniendo un mayor trabajo tónico va a ser el corazón. ¿Dudas hasta ahí? Ahora vayamos a este otro paciente. Este paciente tiene 150/100. Quiere decir que su presión de pulso está en 50. ¿Eso qué nos quiere decir o de qué nos habla? Que cuando el corazón bombea, hay un aumento hasta 150 milímetros de mercurio, o sea, hay una hipertensión. Pero ojo, cuando el corazón también se relaja, se sigue manteniendo una hipertensión, porque se sigue manteniendo 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿el culpable va a ser el corazón o es una falla sistémica? Una falla sistémica. Claro, porque además de que se está elevando la presión cuando el corazón está bombeando, también se está elevando la presión cuando el corazón está relajado. Entonces, muy probablemente estemos hablando de que hay una falla en la contracción de los vasos sanguíneos o que hay un exceso de volemia y eso es lo que está generando que tengamos un exceso de tensión arterial. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? ¿Hay dudas, preguntas, quejas, tomatazos? Y para eso es una de las varias cosas que nos sirve la presión de pulso o la presión diferencial en algunas otras bibliografías. ¿Va que va? Ahora, la presión arterial, la tensión arterial va a ser meramente, vamos a decirle equivalente. Sí, la palabra tal vez podría ser equivalente. Es que hay otra palabra, pero se me fue. Luego se me van las palabras bien gacho. Es proporcional. Es proporcional al tamaño de la persona. Por ejemplo, esta Paola me había dicho que tú eras chaparrita, ¿no, Paola? Profe, es que decimos que los enfermos son malos para las matemáticas, pero mido 1,60. Ah, bueno, mides 1,60, no, entonces no estás tan chaparrita. ¿Hay alguien que mida menos de 1,60? Yo mido 1,54. Ah, bueno, Dana. Dana mide 1,54, ¿ok? Eh, Dana es una persona que tiene una morfología pequeña. Quiere decir que su cuerpo no requiere altos niveles de tensión arterial para que su sangre pueda circular. Ella a lo mejor puede manejar presiones más bajas y no porque esté hipotensa, simplemente porque su cuerpo no requiere o no necesita un aumento en su tensión arterial. Pero supongamos un ejemplo, ¿no? Iván que midiera 1,80. Iván, como sería una persona que está más alta o que tiene mayor morfología, su cuerpo requeriría como tal una mayor presión para irrigar todas las células de su cuerpo.
Entonces la tensión arterial puede llegar a ser proporcional incluso con el tamaño de la persona. Adelante, Pau. Profe, y una duda, también yo lo he visto, como dice usted, no es que estén hipotensos, pero sí en pacientes que su peso es muy bajo, que también sus presiones arteriales son muy bajas. Sí, justamente, ¿por qué? Porque su cuerpo no tiene la necesidad de tener o manejar presiones más altas porque es poca la irrigación sanguínea, es poco el tejido que tiene, en comparación con una persona que a lo mejor tiene una morfología más robusta, es mayor la presión que se maneja porque es mayor la irrigación que tiene que hacer a todo el cuerpo. Entonces, sí, las personas que llegan a tener pesos muy bajos, incluso llegan a manejar presiones hasta de 90 sobre 60, ¿ok? Y son personas que tú le dices, ¿te sientes bien? ¿Estás mareado? No, así manejo mi presión arterial. Y se caracterizan también porque las manos se les pone frías, frías, ¿ok? Porque su presión, digamos que baja o mantiene niveles bajos y eso genera que la circulación en los puntos más distales pues no se vea tan favorecida. Entonces luego tienden a tener sus manos muy frías, muy, muy frías cuando llegan a tener estos problemas, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Pero sí, Pau, muy bien, acertado. Bien. Ahora, en un adulto promedio, les platico también esto porque les va a servir. En un adulto promedio, que digo el promedio, o sea, vamos a hablar de las personas que son muy bajitas o muy altas como situaciones excepcionales, como excepciones. Pero un adulto promedio debe de mantener una tensión arterial sistólica entre 90 y 120, ¿ok? Que son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Si sube de 120, ya se le considera elevación en la tensión arterial según la Asociación Americana del Corazón. Y si baja de los 90, ya la presión no es suficiente para hacer una perfusión adecuada en todo el cuerpo, a menos que la persona sea muy pequeña. ¿Ok? Entonces, la tensión arterial normal en una persona, repito, los parámetros pueden llegar incluso de los 90 a los 120 en sistólica. ¿Ok? Como dato importante. ¿Por qué? Porque si baja la tensión arterial de los 90, aguas porque ya está comprometida la perfusión. Y si sube, ya estamos hablando de un aumento en la tensión arterial. Adelante, Iván. Y disculpe, profe, ¿y qué pasa con las personas que hacen demasiado ejercicio? Una vez Muy bien. estuve con un paciente que hacía demasiado ejercicio y sí tenía las presiones arriba de 120, pero él no mencionaba que tuviera algún otro síntoma. Muy probablemente, Iván, vas a tener solamente un aumento en la tensión arterial sistólica y tiene un porqué, de hecho tiene una explicación. Estos pacientes tienden a manejar frecuencias cardíacas más bajas, o sea que su frecuencia cardíaca suele estar en 60, incluso hasta 50 puede llegar a bajar, pero su trabajo de cardíaco es un poco más tónico porque el corazón es más fuerte. Entonces es normal que a veces, como su corazón es más fuerte de lo común, lleguemos a ver o a notar un pequeño aumento en su tensión arterial sistólica, porque es la que se manifiesta con el corazón late. Y el músculo, el corazón al ser un músculo y al tratarse de una persona deportista de alto rendimiento, pues obviamente ya fortaleció también su músculo cardíaco para tener un trabajo de bombeo mucho más efectivo y más tónico. Eso es lo que llega a pasar, Iván. Gracias, profe. Y te aseguro lo que quieras, que tu paciente yo creo que mantiene presiones altas o llega a tener elevaciones, pero solamente en la sistólica, ¿verdad? Sí, es correcto, de las veces que lo atendí tenía hasta 130, 135, pero nada más como menciona eran las históricas. Sí, porque es el corazón el que tiene mayor, el que está más fortalecido y ya es un bombeo más tónico. Ujú. Y según los parámetros de la AJA, les platico, yo sé que a muchos de ustedes les enseñaron en algún momento los parámetros de la tensión arterial, pero yo les voy a mencionar los parámetros que nos dice la AJA. La AJA dice que toda tensión arterial sistólica por encima de 120, o sea, de 121 a 129, ya se conoce como elevación en la tensión arterial. ¿Ok? Toda tensión arterial sistólica que sube de 130 hasta 139 ya se considera hipertensión grado 1. Y ojo, antes nos decían,
La tensión arterial normal es 120 con 10 más o 10 menos. Pues ya no, porque si habláramos de un 120 más 10, hablaríamos de 130. Y ante la AJA, la Asociación Americana del Corazón, eso ya representa una elevación en la tensión arterial sistólica. ¿Ok? Ahora, de 130 a 139 les decía yo que ya hay una hipertensión. De 140 para arriba se conoce como hipertensión grado 2. Y ojo, este es un dato curioso. De 180 para arriba se le conocía hace unos ayeres como crisis hipertensiva. Pero la AJA hace no mucho actualizó el concepto. Y más que actualizar el concepto, nos dio dos variantes. Y nos dice la AJA. Cuando la tensión arterial sube más allá de 180 en sistólica y empezamos a tener daño en los órganos diana, o sea, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los riñones o en la parte del hígado, perdón, ya podemos hablar de una emergencia hipertensiva. Repito, cuando los niveles de tensión arterial están por encima de 180 en sistólica y además ya está causando un daño en los órganos diana, se conoce como emergencia hipertensiva. Y tienes una hora para poder bajarle esa tensión arterial, ¿ok? Una hora, principalmente o de preferencia con abordaje farmacológico o vía intravenosa, de ser posible, o sublingual. ¿Por qué? Porque tiene una absorción más rápida y una buena biodisponibilidad, en especial el intravenoso, ¿ok? Y en caso de que tenga elevación en la tensión arterial por encima de 180 milímetros de mercurio en sistólica, pero todavía no cause daño en los órganos diana, se le conoce de otro nombre. Se le conoce como tensión arterial marcadamente elevada asintomática. Que se escucha bien feo el nombre. Antes les decía, chicos, perdón, se me fue el internet por 2 segundos. Les decía que le cambiaron el nombre, porque antes se conocía como urgencia hipertensiva. Sin embargo, bueno, bajo las nuevas actualizaciones de la AJA, ahora se conoce como tensión arterial marcadamente elevada sintomática. Entonces, cuando la tensión arterial sobrepasa los 180 milímetros de mercurio, tiene de dos sopas. Uno, o es una tensión arterial marcadamente elevada sintomática, porque no hay daño en los órganos diana, o tienes una emergencia hipertensiva porque ese aumento ya está causando un deterioro y un daño a los órganos diana. ¿Y cómo se va a manifestar este daño? Con un estado mental alterado, con un estado fuera de lo normal, somnolencia, disfunciones hepáticas, disfunciones renales, dolor cardíaco, bueno, dolor en la parte torácica, dificultad ventilatoria, ya se empieza a manifestar de forma un poco más agresiva. Por eso les digo que ya cuando se empieza a presentar este daño, tienes una hora para revertirlo. Y en la tensión arterial marcadamente elevada sintomática, te puedes dar el lujo de tratar a tu paciente hasta 24 horas. O sea que le puedes bajar esa tensión arterial hasta dentro de 24 horas o en un lapso de 24 horas, porque todavía no hay daño en los órganos diana. Lo puedes ir trabajando poco a poco. Puedes darle medicamentos vía oral. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos? Y es una también de las actualizaciones que les puedo aportar yo acerca de la tensión arterial, que más adelante van a llevar enfermería profesional y van a llevar el apartado de signos vitales, pero bueno, les voy compartiendo esta información porque ahorita que estamos hablando de la fisiología del corazón, pues les va a funcionar y yo sé que les va a servir muchísimo. Bien, acerca de la tensión arterial. Ahora, la circulación normal en los adultos. Dice que la circulación normal en los adultos es automáticamente ajustada y controlada por los procesos de homeostasis, o sea, equilibrio en nuestro organismo. Nos menciona el término perfusión. Ah, Paola, hace rato querías leer. Adelante, Pau. Claro, profe. Circulación normal en adultos, automáticamente ajustada y controlada. Perfusión. Circulación de sangre en un órgano o tejido en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de las células. La sangre entra a los órganos y tejidos a través de arterias. La sangre sale de los órganos y tejidos a través de venas. Exactamente. Y recuerden lo que les he dicho todas las clases de que empezamos. Perfusión,
suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a todas las células de nuestro hermoso, bellísimo y sensual cuerpo a través de la sangre, ¿ok? Y esta misma sangre, una vez que hace su suministro, también hace la recolección de los productos de desechos celulares, o sea, el dióxido de carbono, ¿ok? Eso es la perfusión. Y dice, la sangre entra a los órganos y tejidos a través de las arterias, se va a los capilares, hace perfusión, luego regresa a las vénulas, las vénulas se convierten en venas y hace que la sangre salga de los órganos y tejidos por las venas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos, inconformidades, incógnitas, chismecitos, comentarios, chistes? ¿No? Ok. Dice, la circulación inadecuada en adultos. El sistema puede ajustarse ante pequeñas pérdidas sanguíneas porque en sus primeras etapas de colapso cardiovascular, cuando todavía no hay un daño significativo, el cuerpo puede autorregular incluso algunas pérdidas sanguíneas cuando no sugieren un mayor peligro. De hecho, tu cuerpo todavía es capaz de ajustarse cuando llega a perder hasta medio litro de sangre. ¿Ok? Tarda un poquito en ajustarse, suele ser un proceso un poquito dificultado, pero pues bueno, lo puede compensar, ¿ok? En esos casos. Pero cuando la hemorragia o la pérdida sanguínea empieza a subirse a partir de 750 mililitros, ya empieza a ser un problema para nuestro cuerpo compensarlo. Ya hablamos de una hemorragia grado 1. Si sobrepasa un litro de sangre perdida, ya hablamos de una hemorragia tipo 2, una hipovolemia tipo 2. Ya cuando sobrepasa o pierde más de un litro y medio, ya hablamos de una hemorragia tipo 3 y ya está en peligro la vida de un shock pues, de fase avanzada. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Y nos dice la bibliografía, cuando una pérdida se vuelve muy grande y el cuerpo deja de poder regularlo y ajustarlo, se va a ir a un estado de choque. ¿Y qué es estado de choque? Un estado de hipoperfusión a nivel tisular, o sea, celular, que quiere decir que la perfusión baja de lo normal, está en estado bajo o en un nivel bajo, y eso compromete el adecuado suministro de nutrientes y oxígeno a las células, llevándonos a un colapso sistemático. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Algún tomatazo? Y funciones de la sangre, ya para finalizar con la parte del sistema cardiovascular. Todavía no terminamos como del todo el sistema cardiovascular. Ahorita nada más estamos cerrando porque dentro de nuestra siguiente tema a desarrollar va a ser el estado de choque. El estado de choque, sus diferentes causas, sus diferentes puntos que están relacionados y las patologías o situaciones clínicas que nos pueden llevar al estado de choque. Entonces, meramente recordando cuáles son las funciones de la sangre. Número uno, la función de la perfusión, en la cual se le suministra de oxígeno y nutrientes a las células y al mismo tiempo se desecha o se transporta de regreso el dióxido de carbono. Entonces, dentro de las funciones de la sangre y más para ser exacto de los eritrocitos, hablamos de que también tienen la función de transportar oxígeno y productos de desechos, ¿ok? Y por último, también dentro de las funciones de la sangre es fortalecer nuestro sistema o más bien activar nuestro sistema inmune por medio de los glóbulos blancos y también la coagulación, o sea, la hemostasia que se forma por las plaquetas, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos y chicas, damas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas, chicos? ¿De verdad? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿No hay? Bien, chicos. No le voy a dejar tarea en esta clase por una simple y sencilla razón, porque no todos los compañeros están, y si les dejara tarea yo, pues sería para mañana, ¿no? Porque reviso los viernes. Entonces, si no todos los compañeros pueden ver la clase a tiempo y les dejo tarea, pues sería condenarlos a una situación en la que pues, no pudiesen entregar su tarea. Y meramente porque se les está reponiendo la clase que pues en este caso fue por el apagón que tuve de este lado, ¿verdad? Entonces no le voy a dejar tarea el día de hoy para que no les afecte dentro de sus actividades semanales, pero pues sí les recomiendo que si están viendo, bueno, los que están ahorita conectados aquí, qué bueno que se conectaron, aclaren sus dudas y los que no están, bueno, pásenlo, también si tienen alguna duda me mandan
mensaje, voy a estar al pendiente. ¿Por qué? Porque esto sí es de suma importancia para desarrollar el siguiente tema, que es el estado de choque. ¿Ok? Y si entendemos los conceptos básicos del sistema cardiovascular, entendemos el estado de choque. Y si no entendemos estos conceptos básicos, se nos va a complicar un poquito más desarrollar el tema del estado de choque. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguras? Dicen ustedes, ya se verá en el examen. Ok, bien. Bien, chicos. Igual ya avanzamos con nuestras 10 diapositivas del día. Entonces vamos a un muy buen ritmo, vamos con un muy buen avance. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Si no tienen mayor problema, si no tienen mayor restricción, ¿todos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Para que igual no se les haga Sí, pesado. profe. Ok. Para que igual no se les haga pesado a los chicos que van a ver su clase grabada y pues también a ustedes, porque yo sé que estamos fuera de nuestro horario convencional. Entonces tampoco quiero interrumpir sus labores. Mande, Lady. ¿Me habló, Lady? ¿No? Bueno, bueno, ok, chicos. Entonces digo, también sé que no estamos en nuestro horario, pues, organizado o que tenemos de forma común, entonces también por eso pues, no quiero interrumpir sus actividades extras, ¿no? O verlos afectados, porque yo sé que fue una situación que pues acá se dio y no podemos controlar, pero pues yo sé que no es su culpa de ustedes. Entonces vamos a finalizar aquí, chicos. Si tienen alguna duda en cuanto cuando estén repasando, cuando estén viendo de nuevo sus clases, saben que con toda confianza me pueden mandar mensaje. Voy a estar al pendiente yo de ahí para contestar sus mensajes. En dado caso que lleguen a tener alguna duda o algo que quisieran como repasar. Y posteriormente, chicos, pues ya nos estamos viendo el día de mañana para avanzar con el tema de estado de choque. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, creo que no. Gracias por conectarse, chicos. Gracias por darse el tiempo. Gracias, Dana. También descanse. Gracias, Profe, Alex. También. Mande, Iván. perdón, mañana sí a las 6. Mañana nuestro horario normal. Mañana también voy a Vale, vale. capacitar en otra universidad. Voy a ir a dar un curso a una sede de la UAM, pero es temprano, entonces ya a la hora de su clase yo ya estoy aquí listo para impartirle su clase sin ningún problema. De hecho, les hubiera dicho que hoy hubiera sido más temprano, pero les digo que fui a dar un curso de RCP a los alumnos de la UAM. Entonces, pues literalmente me llevé desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, entonces me vine corriendo para llegar a tiempo. Pero bueno, chicos, entonces mañana nuestro horario normal, no hay mayor problema y empezamos con tema de estado de choque. ¿Va que va? Bien, chicos, que tengan una excelente Gracias, noche. profe, descanse. De nada, Iván, también descansa. Gracias, Alejandro, también descansa. Gracias, Hasta Dana. mañana. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Xiomara. Descansen.